¿Y si la mayor transformación del empleo público no viniera de una crisis económica sino de una inteligencia artificial silenciosa trabajando detrás de cada trámite, documento y decisión? Durante décadas, millones de personas vieron al Estado como un refugio de estabilidad laboral. Pero hoy, algoritmos capaces de analizar datos, responder consultas y automatizar procesos están cambiando las reglas del juego. ¿La IA eliminará empleos públicos o los transformará para siempre? En este video vamos a descubrir qué trabajos podrían desaparecer, cuáles se volverán más valiosos y por qué la verdadera estabilidad del futuro ya no dependerá solo del cargo que ocupas, sino de tu capacidad para adaptarte. Quédate hasta el final porque entender este cambio puede ser la diferencia entre quedar atrapado en el pasado o prepararte para el nuevo mapa del trabajo. Y si te interesan los temas de inteligencia artificial, tecnología, empleo y el futuro de la sociedad, suscríbete gratuitamente al canal, activa la campana y acompáñanos en este viaje donde cada video abre una nueva puerta al futuro. Durante décadas, el empleo público ha sido percibido como uno de los pilares más sólidos del mercado laboral. Para millones de personas, trabajar en la administración pública no solo representaba una oportunidad profesional, sino también una promesa implícita de estabilidad. Esta estabilidad no era únicamente económica, sino también estructural, roles definidos, funciones claras, trayectorias previsibles y una relativa inmunidad frente a las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial introduce una nueva variable en esta ecuación, una que no destruye necesariamente esa estabilidad, pero sí la transforma de manera profunda. Para comprender cómo la inteligencia artificial afectará la estabilidad del empleo público, es necesario abandonar las visiones simplistas que plantean escenarios extremos, ya sea de desaparición masiva de empleos o de continuidad intacta del sistema. La realidad, como suele ocurrir, se encuentra en un punto intermedio, la estabilidad no desaparece, pero cambia de naturaleza. Ya no estará anclada exclusivamente en la permanencia de un puesto específico, sino en la capacidad del trabajador para adaptarse a un entorno en constante evolución. Históricamente, la estabilidad en el empleo público se sustentaba en tres elementos fundamentales. El primero era la naturaleza institucional del Estado, que garantiza la continuidad de sus funciones independientemente de los ciclos económicos. El segundo era la estructura normativa, que protege los derechos laborales y establece mecanismos de ingreso, permanencia y promoción relativamente estables. El tercero era la propia naturaleza del trabajo, caracterizado por tareas estructuradas, repetitivas y basadas en procedimientos definidos. Es precisamente este tercer elemento el que comienza a transformarse con la incorporación de inteligencia artificial. Muchas de las tareas que tradicionalmente realizaban los funcionarios públicos pueden ser automatizadas con mayor eficiencia por sistemas digitales. Procesamiento de datos, validación de documentos, atención a consultas frecuentes y gestión de trámites son ejemplos claros de actividades susceptibles de automatización. Este fenómeno no implica necesariamente la eliminación de puestos de trabajo, pero sí altera el contenido de esos puestos. La estabilidad, entonces, deja de estar asociada a la repetición de tareas y comienza a vincularse con la capacidad de adaptación. Un funcionario que durante años desempeñó una función específica puede encontrarse en la necesidad de redefinir su rol, adquirir nuevas habilidades y asumir responsabilidades distintas. Este proceso puede generar incertidumbre, especialmente en organizaciones donde la estabilidad ha sido una característica central de la cultura laboral. Sin embargo, es importante destacar que la administración pública no puede prescindir del factor humano. A diferencia de muchas empresas privadas, el Estado no solo busca eficiencia, sino también equidad, transparencia y responsabilidad social. Muchas decisiones requieren juicio, interpretación y comprensión del contexto, aspectos que la inteligencia artificial, al menos en su estado actual, no puede replicar completamente. Esto actúa como un amortiguador frente a cambios abruptos en el empleo. El verdadero impacto de la inteligencia artificial en la estabilidad del empleo público no se manifiesta tanto en la desaparición de puestos, sino en la transformación de roles.
El paso de tareas operativas a funciones analíticas y estratégicas redefine lo que significa trabajar en el sector público. Donde antes el valor estaba en ejecutar procedimientos, ahora se encuentra en interpretar información, tomar decisiones y gestionar situaciones complejas. Este cambio introduce un nuevo tipo de riesgo, la obsolescencia de habilidades. Mientras que en el pasado un conjunto de competencias podía mantenerse vigente durante largos periodos, hoy el ritmo de cambio tecnológico exige una actualización constante. Un funcionario que no desarrolle habilidades digitales o que no se adapte a nuevas herramientas puede ver limitada su capacidad de desempeñar su trabajo de manera efectiva. La estabilidad institucional puede mantenerse, pero la estabilidad individual depende cada vez más de la capacidad de aprendizaje. Este fenómeno no es exclusivo del sector público, pero adquiere características particulares en este contexto. La administración pública, por su naturaleza, tiende a ser más lenta en la adopción de cambios, lo que puede generar una brecha entre las capacidades existentes y las necesidades emergentes. La formación y capacitación se convierten, por tanto, en elementos centrales para gestionar esta transición. La inteligencia artificial también introduce nuevas oportunidades de estabilidad para ciertos perfiles. Profesionales con habilidades en análisis de datos, gestión de sistemas digitales, ética tecnológica y transformación organizacional se vuelven cada vez más demandados. Estos roles no solo son difíciles de automatizar, sino que son esenciales para la implementación y supervisión de sistemas de inteligencia artificial. En este sentido, la tecnología no solo desplaza tareas, sino que crea nuevas áreas de especialización. Otro aspecto relevante es el impacto en los sistemas de ingreso y promoción dentro del empleo público. Tradicionalmente, estos sistemas se basaban en criterios relativamente estables, como antigüedad, formación académica y cumplimiento de funciones. Con la incorporación de nuevas tecnologías, es probable que se incorporen criterios adicionales, como habilidades digitales, capacidad de innovación y adaptación al cambio. Esto puede modificar las dinámicas internas de carrera, generando tanto oportunidades como tensiones. La relación entre estabilidad y mérito también puede verse afectada. La inteligencia artificial permite evaluar el desempeño de manera más precisa y basada en datos, lo que podría favorecer sistemas de promoción más dinámicos. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la equidad de estos sistemas y la posibilidad de que reproduzcan sesgos existentes. La transparencia en los criterios de evaluación se vuelve fundamental para mantener la confianza de los trabajadores. A nivel organizacional, la incorporación de inteligencia artificial requiere cambios en la cultura institucional. La estabilidad tradicional se basaba en la previsibilidad, mientras que el nuevo entorno exige flexibilidad. Esto puede generar resistencias, especialmente en estructuras donde el cambio ha sido históricamente limitado. La gestión del cambio se convierte en un desafío clave, que implica no solo introducir nuevas tecnologías, sino también transformar la manera en que las personas trabajan y se relacionan con ellas. La estabilidad del empleo público también está influenciada por factores externos, como el contexto político y económico. La implementación de inteligencia artificial puede ser impulsada por políticas públicas orientadas a la modernización del Estado, pero también puede verse limitada por restricciones presupuestarias o falta de consenso político. Esto genera escenarios diversos, donde el impacto de la tecnología varía según el país y la institución. En algunos contextos, la digitalización avanza rápidamente, generando cambios significativos en el empleo. En otros, la adopción es más gradual, lo que permite una transición más lenta pero también puede generar rezagos. La estabilidad, en este sentido, no es uniforme, sino que depende de múltiples factores. Otro elemento importante es la percepción de los trabajadores. La estabilidad no es solo una condición objetiva, sino también una percepción subjetiva. La introducción de nuevas tecnologías puede generar incertidumbre, incluso si no implica cambios inmediatos en el empleo. La comunicación y la transparencia por parte de las instituciones son fundamentales para gestionar estas percepciones y evitar resistencias innecesarias.
La inteligencia artificial también redefine la relación entre el Estado y los ciudadanos, el concepto de estabilidad, por lo tanto, se redefine. Ya no se trata únicamente de mantener un puesto, sino de mantener la capacidad de desempeñar un rol relevante dentro de la organización. Esto implica un cambio en la forma en que se entiende la seguridad laboral. La seguridad no proviene solo de la protección institucional, sino también de la capacidad individual de adaptación. Este cambio puede ser visto como una amenaza o como una oportunidad. Desde una perspectiva negativa, implica la necesidad de abandonar la comodidad de roles conocidos y enfrentar la incertidumbre del cambio. Desde una perspectiva positiva, abre la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades, asumir roles más complejos y participar en la transformación de las instituciones. La clave para gestionar este proceso radica en la combinación de políticas públicas adecuadas y compromiso individual. Las instituciones deben invertir en formación, crear entornos de aprendizaje y facilitar la transición hacia nuevos roles. Los trabajadores, por su parte, deben adoptar una actitud proactiva hacia el aprendizaje y la adaptación. En última instancia, la inteligencia artificial no elimina la estabilidad del empleo público, pero la transforma en algo más exigente y más dinámico. La estabilidad deja de ser un estado pasivo y se convierte en un proceso activo. Requiere esfuerzo, aprendizaje y adaptación constante. Este nuevo paradigma no es exclusivo del sector público, pero adquiere características particulares debido a la misión del Estado. La necesidad de garantizar servicios esenciales, proteger derechos y mantener la confianza de los ciudadanos introduce límites y responsabilidades que no pueden ser delegados completamente a la tecnología. La inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia, pero no puede reemplazar la responsabilidad. Puede automatizar procesos, pero no puede asumir el compromiso ético que implica el servicio público. En este sentido, el factor humano sigue siendo central. El futuro del empleo público estará marcado por la coexistencia entre tecnología y humanidad. Las máquinas asumirán tareas repetitivas, mientras que los humanos se enfocarán en funciones que requieren juicio, empatía y responsabilidad. La estabilidad no desaparecerá, pero se basará cada vez más en la capacidad de navegar este entorno híbrido. En este nuevo escenario, la pregunta ya no es si el empleo público será estable, sino qué significa esa estabilidad. La respuesta no es simple, pero apunta hacia una idea clara: la estabilidad no se garantiza únicamente por la institución, sino por la interacción entre la institución y el individuo. Quienes logren adaptarse, aprender y aportar valor en este nuevo contexto no solo mantendrán su estabilidad, sino que la fortalecerán. Quienes no lo hagan pueden enfrentar dificultades, incluso dentro de un sistema que sigue ofreciendo protección. La inteligencia artificial, en definitiva, no destruye la estabilidad del empleo público. La redefine. La convierte en un equilibrio entre permanencia y cambio, entre protección y responsabilidad, entre continuidad e innovación. Y en ese equilibrio, el papel del ser humano no disminuye, sino que adquiere una nueva dimensión, más compleja, más exigente y, en muchos sentidos, más significativa. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que este análisis te haya ayudado a comprender mejor cómo la inteligencia artificial está transformando el empleo público y el futuro del trabajo. Si te gustó este contenido, suscríbete gratuitamente al canal y activa las notificaciones para seguir explorando junto a nosotros los grandes cambios tecnológicos que están redefiniendo nuestra sociedad. A continuación, te recomendamos ver los videos sugeridos en pantalla para profundizar aún más en estos temas y ampliar tu visión sobre inteligencia artificial, automatización y futuro laboral. Tu participación es parte de esta experiencia de aprendizaje. Déjanos también tu opinión y tus dudas en los comentarios, porque cada pregunta abre una nueva conversación sobre el futuro que ya comenzó.